1 de Juan, capítulo 5. Es un versículo que es muy, pero muy alentador. Versículo 13 dice Juan que he escrito estas cosas para que sepáis que tenéis la vida eterna. Segunda a los Corintios 13, versículo 5, el apóstol Pablo dice, examinaos. Ahora, Juan dice que podemos tener plena confianza en cuanto a tener la vida eterna. Y Pablo dice, examinaos. Obviamente, ¿verdad? Obviamente, examinaos a la luz de las Escrituras. Y nosotros ya hemos estudiado las Escrituras, entendemos el Evangelio, hemos obedecido al Evangelio, y entonces nosotros, examinando nuestra propia vida, podemos tener plena confianza. En esa misma carta, 1 de Juan, capítulo 2, 28, ahora, hijitos, permaneced en él, ¿verdad? Para que cuando se manifieste tengamos confianza. Es lo que Dios quiere, hermanos. Dios quiere que sus hijos tengamos confianza. Él no quiere que haya dudas, desconfianza, que uno esté diciendo, bueno, con un tono de duda. Bueno, yo espero, ¿verdad? O tal vez, expresiones, ¿verdad? Expresiones que indiquen que no tiene la confianza que el Señor desea de nosotros. Hebreos 4, 16, acerquémonos pues confiadamente. Y Dios lo sabe. Él conoce el corazón. Él conoce el corazón, como conoce la vida de nosotros. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el texto que el hermano Juan leyó nos asegura que Dios nos escucha. Dios nos escucha. Orar con confianza, orar confiadamente, dice. Y hablando de esta esperanza, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta de nosotros, la cual tenemos como ancla, como segura y firme ancla del alma. Y cómo necesitamos, ¿verdad?, ancla en este océano de la vida. Y dice, el que penetra hasta dentro del velo. Y me encanta, hermanos, y yo sé que a todos, como Juan dice, sabemos. Repetidas veces él dice, sabemos. Qué buen ejemplo para nosotros. Ok, vamos comenzando con unos comentarios breves sobre la falsa confianza. Por ejemplo, hay mucha gente que confía en las emociones. Dice, pues mi corazón me dice que yo soy salvo. Pues eso no es Biblia. Y también una enseñanza muy popular es, una vez salvo, siempre salvo. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña de Génesis a Apocalipsis que, desde luego, la salvación es condicional. Dios nos ha creado en su imagen, con inteligencia, con emociones y con libre albedrío. El hombre puede rechazar el amor de Dios. Y la gran mayoría es lo que hace. La gran mayoría de los hombres. Es una lástima. Pero una vez salvo, siempre salvo es basado en el calvinismo, que enseña que el hombre nace pecador y que
Él no puede hacer nada para efectuar su salvación. Todo es de Dios. Ellos enseñan la elección incondicional y la expiación limitada, y que el Espíritu Santo tiene que obrar sobre el corazón para que uno crea. Y luego ya no puede caer. Pues, desde luego, pues Dios lo hizo todo. Y Dios no puede fallar. Pero esa es una lista de doctrinas de demonios. Es contra muchísimos textos. Ahora, Juan dice en 1 Juan 1:9, él refuta esto diciendo que tenemos que confesar el pecado para obtener el perdón. También, a través de la carta, Juan enfatiza el guardar los mandamientos para fortalecer el argumento a favor de la llamada limpieza continua. Algunos, lamentablemente, hasta hermanos. Ellos citan Romanos 4, 7, 8, que dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dice que si uno anda en la luz, que el Señor ni inculpa el pecado. Pero lo que Pablo dice aquí, que no inculpa de pecado, equivale el perdonar el pecado. Equivale a que los pecados sean cubiertos. Él está expresando la misma idea de la salvación, el perdón de Dios, de varias maneras. Y el punto es que el Señor nos perdona si nos humillamos y si confesamos los pecados, y tenemos mediador. En capítulo 2, verso 1, Cristo es nuestro mediador, que Él intercede por nosotros. Ahora, si andamos en luz, es un punto clave. En este tema de tener confianza, 1 Juan 1:7, si andamos en luz, sabemos que tenemos comunión con Dios. Desde luego, si andamos en luz. Ok. Dice Pablo, examinaos. Andamos en la luz, pues tenemos la plena confianza de que sí. Ya no andamos en tinieblas. Cuando hemos obedecido al Evangelio, el Señor nos ha trasladado del reino de tinieblas de Satanás y nos ha trasladado al reino de Cristo, que es el reino de luz. Y si andamos en luz, que es obviamente andar conforme a las enseñanzas de Cristo y los apóstoles, guardar los mandamientos de Dios que no son gravosos, pero examinando la vida con toda sinceridad. Con toda sinceridad. Y entonces podemos tener confianza, ¿verdad? Si observando, examinando nuestra vida. Y podemos decir con toda sinceridad, con limpia conciencia, sí, andamos en la luz, sí, guardamos los mandamientos, sí. Y Juan enfatiza mucho, en esta carta, amar a los hermanos. Y no es difícil examinar nuestro corazón y saber que sí o no amamos a los hermanos. Podemos examinar el corazón, va a estar seguro que no hay enojo, envidia, celos y aquellas cosas que destruyen la hermandad. Pero sí podemos saber, hermano, pregúntese, ¿estoy andando en la luz? Estoy seguro que cada uno tendrá que decir que sí, yo estoy andando en la luz. Yo no estoy andando en las tinieblas. Hermanos, por ejemplo, hay tantos textos donde hay el contraste entre los que están perdidos y los que son salvos, los que son hijos de Dios, los que son imitadores de Dios. Por ejemplo,
Jesús comienza el Sermón del Monte, hablando de las bienaventuranzas. Y no es difícil saber si tengo hambre y sed de justicia, si soy pacificador, si soy de aquellos que Cristo está bendiciendo. Y luego él habla del camino angosto, de la puerta estrecha, el camino angosto. ¿Estoy andando yo en el camino angosto? Pues claro que sí, yo no estoy andando en el camino ancho. La Biblia define claramente estos términos o estas figuras. La Biblia explica de qué está hablando. Llegando, por ejemplo, a Romanos, bueno, a través de los hechos, leemos de los que obedecieron al Evangelio. Y vemos los cambios en su vida, lo que dejaron y ahora lo que practicaban. Ahora lo mismo en Romanos. Romanos 1, Pablo describe ampliamente a aquellos que no toman en cuenta a Dios y que son ingratos y que han dejado que sus vidas estén pues ya reducidas al abismo de la maldad. Pero llegando al capítulo 6, él dice en Romanos 3 que sí, todos hemos pecado, pero Romanos 6 describe la conversión, que estamos identificados con Cristo. Como Él murió en la cruz, nosotros hemos muerto al pecado, en el arrepentimiento. Y estando muertos, somos sepultados en el bautismo para el perdón de pecados. Y luego, como Cristo resucitó, resucitamos para andar en vida nueva. Romanos 6, del 3 al 5, es muy claro. ¿Quién puede malentender ese texto? Muchos enseñan que al creer ya son limpios, ya son salvos, ya son cristianos, ya son hijos de Dios. Pero luego practican el bautismo y están sepultando a los vivos. Y yo no sé, pero aquí en Texas esto no es legal. ¿Sepultar a los vivos? No. La Biblia enseña sepultar a los muertos. Han creído, sí. Y se han arrepentido. Y han confesado a Cristo. Y ahora son sepultados para llevar una vida nueva. Y luego Gálatas 5, del 19 al 21, ahí están las obras de la carne. ¿Practicamos esas? No. ¿Practicar las obras de la carne? No, los que practiquen eso no van a heredar el reino, dice Pablo. Y luego en el mismo capítulo, ahí está el fruto del Espíritu. Y cada quien examinando su vida, examinando su corazón, se pregunta, ¿estoy yo llevando el fruto del Espíritu? Pues ahí está la lista. Y claro que sí, esa es mi vida. Es lo que estoy haciendo, yo estoy llevando el fruto del Espíritu. En Efesios 4, 22 al 32, el despojarse del viejo hombre, quitar la ropa contaminada, sucia, la vida, los vicios, los hábitos malos, dejar eso, despojarse. Y luego vestirse, ¿verdad? De nuevo, llevar el uniforme de las enseñanzas de Cristo. ¿Hemos hecho eso? Pues sí, Señor. Eso lo he hecho. Estamos examinando nuestra vida y estamos llegando a la conclusión que, como dice Juan, he escrito estas cosas para que sepáis que tenéis la vida eterna. Podemos hablar confiadamente, podemos orar confiadamente. Dice Juan que Dios nos oye. Él nos escucha, Él nos oye. Y desde luego Él contesta de acuerdo a su santa voluntad. Es lo que pedimos. Es lo que pedimos, que hágase tu voluntad, no la mía. Pero tan importante que andamos en el 1 de Juan 1, comenzando la carta, verso 1, lo que era
desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Tenemos comunión con los apóstoles? Claro que sí. Estamos practicando lo que dice. Estamos siguiendo el patrón bíblico. Pablo dice que lo que has aprendido de mí es lo que debe enseñar a otros. Es lo que hacemos. Hermanos, no me entiendan mal. Esto no es para jactarnos. Esto no es para gloriarnos. Dice Pablo que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No hacemos eso. Reconocemos, tenemos pleno entendimiento de nuestras flaquezas y debilidades y todo. Pero aquí están. Si examinamos la vida a la luz de las Escrituras, todos estos textos que estoy mencionando y pueden agregar todos los demás, y salimos con confianza. Claro que sí, con confianza. 1 Juan 4:6. Hablando Juan de los apóstoles, esto es de mucha importancia. Los apóstoles, dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es por eso que hablamos tanto del patrón apostólico. Hablamos del patrón dejado por los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo. Es lo que hacemos. Al obedecer al Evangelio, es el Evangelio de los apóstoles. Y luego, como ya somos añadidos a la iglesia que Cristo edificó, que Él compró con su sangre, y primer día de la semana, nos reunimos para partir el pan, participar de la cena del Señor. Y hacemos la ofrenda y los demás actos de culto. Y siendo cristianos, siendo hijos de Dios, siendo imitadores de Dios, andamos en santidad. Pablo habla de los que han obedecido al Evangelio. Y dice santos, santos, santos. Porque estamos separados, apartados, santificados, apartados del mundo. Y ahora andamos en la luz. Andar en la luz, yo repito, equivale a guardar los mandamientos del Señor. 1 de Juan 2:3, aquí está un ejemplo de sabemos. 1 de Juan 2:3, en esto sabemos que le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Y desde luego explicamos, estudiando esto, explicamos y entendemos que estamos hablando de los mandamientos, no de la ley de Moisés, y no mezclamos las cosas de la ley de Moisés con el Evangelio, no. Cristo clavó la ley de Moisés en la cruz y nos ha dejado la perfecta ley de libertad. Y dice Pablo, yo estoy bajo ley, la ley de Cristo. Y entonces nosotros entendemos cuáles son los mandamientos y los guardamos, y por eso sabemos que cuando oramos, Él nos oye. Yo sinceramente creo de todo corazón que ahorita la oración, que el hermano Israel él ha dirigido la oración, y hermano, yo tengo tenemos todos la plena confianza que Dios escucha. Él nos oye. Claro que sí. Y esto es muy importante, porque esto nos sostiene. Como dice Hebreos, la esperanza es el ancla del alma. Pero tan importante.
cualquier cosa que pidiéramos, lo recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Examinando, como dice Pablo, examinaos. Entonces, pensando en esto, estoy haciendo las cosas que son agradables ante los ojos de Dios. Tanta gente, mundo religioso, y no buscan las cosas que agradan a Dios, buscan las cosas que la gente quiere, buscan las cosas que son populares, buscan cosas de puro entretenimiento, hacen cosas para atraer a la gente a sus servicios y usan toda clase de técnica y planes, teatro y todo eso, instrumentos de música, todo eso. ¿Es para agradar a quién? ¿A Dios? No, Él no quiere eso. Es para agradar a la gente. Es lo que Juan dice, que Él nos oye, porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 1 de Juan 5, 14 ya leímos. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, nos oye. Y por eso siempre al orar, oramos con confianza. Pero desde luego decimos, hágase la voluntad tuya y no la mía. Porque Dios desea lo mejor. Él desea lo mejor para nosotros. Él nos bendice, Él sabe lo que es lo mejor en cuanto a toda bendición material y también con bendiciones espirituales, y nos bendice de acuerdo a eso. Desde luego, dejamos el asunto en manos de Dios. Pablo pidió 3 veces que el Señor quitara el aguijón de su carne, y dice Dios, no, mi gracia te basta. Había propósito, en el plan de Dios había propósito de no quitar ese aguijón. Y Pablo aceptó. Él aceptó. Y dice que cuando soy débil es cuando soy fuerte. ¿Podemos nosotros tener la misma actitud que Pablo tenía? Examinaos, dice Pablo, examinaos a vosotros. Capítulo 3, 1 de Juan 5, 3. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Juan habla mucho de no practicar el pecado. Él dice en 1 de Juan 3, 8, que los que practican el pecado son del diablo. Desde luego, pues todavía andan en tinieblas. Eso no es crucificar el viejo hombre, eso no es despojarse del viejo hombre. Y Dios no, Él no escucha, claro que no. Ahora, el consuelo es que si confesamos los pecados, Dios es justo y misericordioso y Él nos oye. Pero hay que distinguir entre la palabra practicar el pecado. Todo el mundo, dice Juan, él dice que si alguien dice que nunca peca o no pega, pues se engaña solo. Todos pecamos, pero eso es como tropezar. Es como uno, aunque ande en la luz, puede tropezar, pero inmediatamente se arrepiente, pide perdón, confiesa su pecado, Dios le oye, y es Él. En estos momentos, si algún hermano anda en la luz y es fiel y persevera y todo, pero como dice Pablo, es sorprendido. Gálatas 6:1, es sorprendido por alguna falta, tropieza. Pero es humilde. Él reconoce, y se arrepiente, y confiesa, y pide perdón, y Dios le oye, le perdona.
y sigue, como siempre, andando en la luz. Recuerden estos textos. 1 Juan 1:9, si confesamos los pecados. Y luego recuerde que tanto texto a través de Juan enfatiza que si amamos a los hermanos. 1 Juan 2, del 9 al 11, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. Alguien dirá, no, yo no aborrezco a mi hermano. Ok. Pero tener mucho cuidado con el enojo, con la envidia, con los celos. Y luego enfatiza Juan y Pablo enfatizan mucho la necesidad de perdonar ofensas. ¿Verdad? Perdonar, porque si no perdonamos, entonces tampoco Dios nos perdona. El Cristo enfatiza. Él enseña enfáticamente allá en Mateo 18 que usted sabe que su hermano tiene algo contra ti o tú tienes algo contra él. No siguen así como si nada. Que no, pues no hay problema, esas son cosas menores, no. Hay que arreglar el problema. En los dos casos dice, ve, si él te ha ofendido o tú te has ofendido a él, en los dos ejemplos, ve tú, vaya con él para arreglar el asunto cuanto antes. Y si no pueden, nada más entre los dos, entonces, pues debe estar incluyendo unos testigos para que ellos les ayuden a resolver el problema. Y si todavía eso no da resultados positivos, y entonces hay que avisar a la iglesia, hay que tomar los pasos que Pablo enseña sobre la disciplina. Pero la relación entre hermanos es de suma importancia para que uno siga andando en la luz, ¿verdad? Cumpliendo con los mandamientos del Señor. Y luego eso de hacer justicia. Yo creo que eso no es difícil entender. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Si no ama al hermano, no es de Dios. Porque la persona que no ama a su hermano no ama a Dios. Y Juan usa la explicación al hermano que has visto, lo puedes ver todos los días. Y no ama a este hermano a quien puede ver. ¿Cómo puede amar a Dios a quien que nadie ha visto? Es el argumento de Juan y es muy lógico. Y 1 Juan 3, 16 al 18, no amar de palabra ni de lengua, sino de hecho. No es simplemente palabras o una mera profesión de amor, sino que haya evidencia de ese amor para los hermanos. Yo quiero concluir esta parte del estudio, la parte mía. Yo quiero concluir enfatizando cómo estoy haciendo esto como disco rayado, pero hay una lista muy larga de textos que dicen unos y otros. Alentar, animar, amonestar, exhortar, servir, sobrellevar, tantas cosas. Tienen que ver con la relación hermanable. Y uno puede examinar su corazón, examinar su vida, examinar su conducta para estar seguro en cuanto a su relación con sus hermanos. Dios sabe, Dios observa y Dios juzgará. Pero, concluyo,
donde comenzamos. Que estas cosas los apóstoles escribieron la voluntad de Cristo y la voluntad del Espíritu Santo, y he escrito estas cosas para que sepáis que tenéis la vida eterna. Examinaos y tener la plena confianza de que ando en la luz, estoy cumpliendo con las enseñanzas del Cristo y los apóstoles. Y tengo la confianza de que orando a Dios, Él me escucha. Muy bien, muchas gracias otra vez. Muchas gracias por concederme este privilegio.